Clementine las vio. Las cartas de la reina, acumulando polvo sobre el escritorio del cardenal a cargo de la escritura negra. Cada una de ellas, cuidadosamente escrita a mano y llevadas por grupo que arriesgaba su vida en cada viaje. Pero nunca hubo una respuesta, ni por parte del cardenal o del capitán. Cada solicitud fue ignorada, al punto de que a día de hoy, cada una de las cartas permanecía sin ser abierta. La reina siguió enviándolas, mes tras mes, hasta que un día, sencillamente dejaron de llegar. En aquel momento, Clementine creyó que la reina se había rendido, y aceptado que la ayuda no llegaría por más que la pidieran. La verdad era otra. La monarca del reino dracónico, ya no podía desperdiciar hombres enviándolas. Llegó a un punto en el que cada vida contaba para hacer frente a la amenaza de mi humana. ¿Por qué los protectores de la humanidad no enviaban ayuda? ¿Por qué la teocracia se negaba a prestar a la escritura negra tan solo unos días para aliviar la presión en la frontera? La respuesta era entendible para cualquiera que hubiera nacido en aquella nación. La reina Draudillon Auriculus, gran monarca del reino dracónico, era una semi-humana. Un dragonoid, la única descendiente viva de un humano y un dragón. Fue solo por eso que la teocracia no movió un dedo en su favor. Esto fue una de las cosas que asqueó a Clementine cuando por fin conoció a la protectora de la bóveda. La maldita hija mestiza del rey elfo por la cual se inició una guerra. Clementine le explicó a su amo que la teocracia jamás enviaría ayuda al reino dracónico, y que esa nación se encontraba ya desesperada. El reino santo tenía demasiados problemas para enviar ayuda. Restice era indiferente ante el mundo, y no podía ni siquiera lidiar con las invasiones anuales del imperio. Y Baruth, ellos tenían mucho que perder si enviaban tropas, pues no solo se arriesgaban a un ataque por parte de Restice, sino además a una invasión dirigida por la Alianza de Ciudades-Estado de Carnazos. E incluso si era en parte una dragona, la reina era odiada por los demás de su raza, pues representaba una unión aberrante. Quien ayudara al reino dracónico podía también ganarse el odio y enemistad de los dragones. No había un solo país capaz de prestar ayuda. Ninguno. Pero 4 conquistadores no eran un país. 4 conquistadores eran un grupo que podría ser bien recompensado por un país. 4 conquistadores no eran amenaza para los dragones, y bien estos podrían dejarlo pasar. Esa es la razón por la que piden ayuda de forma tan desesperada a los conquistadores, dijo Clementine después de explicar el panorama mundial que ella pudo apreciar desde la escritura negra. En verdad es una situación desesperada, dijo Aureole, compadeciéndose de la nación que quedó sola, a merced de un enemigo que los veía como nada más que alimento. Ya veo, eso quiere decir que incluso la mano de la propia reina no está fuera de las negociaciones. Seguramente ya la habrá ofrecido a otros, ¿no es así, Cajit? Preguntó Demiurge con una sonrisa el no muerto inferior que acababa de entrar a sus filas. Es, como dice, Demiurge-sama, aunque hasta ahora la oferta solo fue enviada al emperador de Baruth, se sobreentiende que la propuesta va dirigida a cualquiera que pueda salvarlos. Entonces no exageraba al decir que estaba dispuesta a darlo todo, señaló Ulbert a la vez que dejaba escapar una pequeña risotada. Dar cuerpo y alma a cambio de ayuda. Tales acciones demostraban un profundo amor por su pueblo. Y tal amor sería pronto recompensado por el caballero que no podía ignorar a alguien tan desesperado. Al menos esto lo confirma, dijo Momonga. Si toda la información que han dado estos dos es real, eso significa que también lo es el mensajero. Eso te preocupaba, ¿verdad? Momonga. Touch me señaló la paranoia de su amigo, y el motivo por el que deseaba sacar información a sus 2 nuevas mascotas antes de actuar. Momonga no tenía que confirmarlo. Esa era la razón por la que había pedido que estos dos estuvieran aquí. Además de que, Cajit, Clementine. Gritó Momonga el nombre de sus 2 mayores fuentes de información. Los miro, el Overlord miró a sus únicas esperanzas. Si alguno de ellos no revelaba tener la habilidad que Momonga deseaba, entonces tendrían que revelar una de sus armas secretas al mundo. La asesina y el nigromante se pusieron firmes ante la llamada de su amo. Ambos se encontraban ansiosos. Ambos estaban aterrados y emocionados a la par. ¿Qué quería el poderoso Overlord de ellos? ¿Alguno de ustedes dos sabe leer la escritura del reino dracónico? Preguntó el gran señor de la tumba, y como respuesta ambos dieron un suave pero claro sí. No tendremos que revelar los lentes de traducción. Gritó dentro de sí Momonga, festejando que podrían guardarse esa carta del triunfo. ¿Los llevaremos? Preguntó Touchme, dudando de ambos.
No es mala idea. No conocemos las costumbres de este mundo. No es mala idea llevar a alguien que sepa de etiqueta. Después de todo, veremos a una reina, ¿no? En el rostro del demonio cabra se dibujó lo que parecía ser una sonrisa retorcida. En ese caso, Clementine es la indicaba, Ulvert-sama, dijo Cahilt señalando a su compañera. Fue educada por la Orden del Dios del Fuego como una santa sacerdotisa. Su carácter puede ser malo, pero estoy seguro de que no les causará problemas. Clementine respondió con una sonrisa, pero podía sentirse la intención asesina que enviaba sobre Cahilt. Ellos eran socios, incluso podría decirse que amigos, pero dicha relación era aún muy limitada, y la razón por la que no le gritaba con insultos, era porque estaba en presencia de Momonga, y que ese demonio podía hacerle lo que aquella noche en el Coliseo. Linda, educada, con vasto conocimiento del mundo, parece buena opción para servir como nuestra sirvienta durante el viaje. Al escuchar las palabras de su compañero, Touchme y Momonga tomaron nota personal de no permitir que Ulbert se quedara solo con Clementine ahora que la había llamado Linda. Aún seguía vivo el recuerdo de aquel encuentro en la habitación de Demiurge. Aún así, el demonio no decía aquellas palabras con sinceridad, y Clementine lo notó. ¿Qué dicen? ¿No creen que es perfecta? Tendremos el privilegio de ser servidos por una humana que ha superado el nivel 40. Las palabras de Ulbert iban cargadas con molestia. Demiurge se acomodó los lentes, y miró a la chica. Ese era el motivo por el que Momonga y Touchme no se sorprendieron cuando Clementine se resistió al dominio absoluto de Demiurge, ya que en esta forma, la más humana que poseía. El demonio solo era capaz de dominar seres de nivel 40 o inferior. En su forma de rana, hasta el nivel 50. Y en su forma definitiva de archidemonio, ese control llegaba a su máximo, el nivel 60. Clementine abrió sus ojos con emoción ante las palabras del demonio. Momonga-sama. Por favor, permítale a Cahilt consultar mi nivel actual. Momonga y los demás no ocultaron su interés. Sabían que Cahilt podía consultar los talentos naturales, pero no así los niveles. El Overlord no resistió ver tal hechizo. No se resistió a conocer tal información. ¿Qué necesitas para hacerlo? Preguntó Momonga tranquilamente al Dark Lord. Momonga-sama. Solo necesito su permiso para hacer uso de mi patética magia en su gloriosa presencia, dijo tímidamente. Entonces está bien. Hazlo, respondió Momonga sin llegar a consultarlo con sus compañeros. Clementine tembló emocionada. La euforia se reflejaba en sus ojos escarlata. Cahilt extendió su mano, y frente a ella se dibujaron decenas de símbolos encerrados en dos círculos que formaban la zona de un ritual. Argos Panoptes. Recitó el nigromante. Un silencio profundo se creó entre Clementine y el no muerto. Lo hiciste, Clementine. Lo rompiste. Clementine dejó ver una extraña mirada. Era como si el paraíso hubiera sido expuesto ante sus ojos. Subiste 2 niveles como guerrera, uno como sacerdotisa y, Clementine. Aunque ahora su rostro era solo hueso metálico, la forma en la que ardieron los ojos del nigromante mostraron auténtica alegría que se negó a ser reprimida por su naturaleza. Ganaste un nivel como sirviente caos. 4 niveles. Subiste al nivel 44. Clementine. Clementine se sujetó la cara como si ésta fuera a caer al suelo si no lo hacía. En su rostro se formó una sonrisa psicótica, y pronto una risa apropiada acompañó a su expresión. La asesina comenzó a llorar. ¿Qué pasa? Clementine. Por primera vez la asesina no contestó al Overlord. Esta se veía demasiado lejana y perdida como para culpar, así que Momonga dirigió sus palabras al nigromante. Cahilt. ¿Qué le pasa? Las flamas en las cuencas del Dark Lord se agitaban, demostrando su emoción. Lo hizo Momonga-sama. Lo logró. Clementine rompió su limitador. Gritó el nigromante para que sus palabras no fueran opacadas por las carcajadas de su compañera. ¿Bajo qué criterio la teocracia dictaminaba que niños eran arrancados del seno familiar? ¿Bajo qué estándares eran elegidos los guerreros aspirantes a las escrituras? Había múltiples razones, distintos parámetros para determinar que uno era digno de pertenecer a la élite militar. La princesa Miko era elegida por su capacidad para portar la corona de la sabiduría. El capitán de la escritura solar, Nigun, por su habilidad para crear invocaciones poderosas, muy por encima de lo normal. Yo había sido elegida gracias a mi talento natural, aún antes de que mi limitador fuera descubierto. Se me eligió como miembro de la escritura negra.
y se me enclaustró en el templo del dios del fuego. Años más tarde, aquellos idiotas se habían dado cuenta de su error. Nivel 40. Fue en mi hermano que lo descubrieron. Cuando él cumplió 13 años, se le unió a la escritura negra debido a que su límite era inusualmente alto. Se le alejó de la familia y fue educado como un guerrero. Se aseguró que la totalidad de sus niveles sirvieran para ello. El ejército de un hombre fue el apodo que recibió tras terminar su entrenamiento. ¿Y yo? Tras muchos años arrodillándome y rezando. Después de tanto tiempo desperdicio estudiando los textos sagrados, 10 de mis niveles habían sido ocupados erróneamente. Mi hermano y yo compartíamos el mismo limitador. Nivel 40, dijo la gran madre del templo mientras se llevaba las manos a la cabeza. Se creyó que por mi talento, entonadora y sacerdotisa eran las mejores clases para que sirviera a la teocracia. Pero una vez se supo mi límite real, se me forzó a salir del templo para cumplir un entrenamiento militar. Defectuosa aún antes de que mis problemas de personalidad fueran detectados, esa era la forma en la que me llamaban. Dado que era una sirviente del dios del fuego, mi cuerpo era un templo. Por esa razón la Madre Superiora se negó a permitir mi asesinato, y posterior resurrección para el reinicio de mis niveles. A pesar de haber sido hechos de la misma madera, jamás podría equipararme a mi hermano de ninguna manera. Pero por amor lo acepté. Acepté este destino por el amor a los dioses que sentía en aquellos días, y la lealtad a mi nación, que había sido grabada con fuego en mi corazón. Se me entrenó como una guerrera santa, como paladina, pero poco a poco la subida de niveles se hacía más tortuosa y cansada. Mis niveles como entonadora limitaban los trabajos que podía tomar. Mis niveles como sacerdotisa limitaban las estadísticas que podía desarrollar. Defectuosa, una vez llegué al nivel 39 ya no pude fortalecerme más. Defectuosa, pues aun cuando mi naturaleza me lo permitía, no podía progresar. Defectuosa, porque jamás llegué a ser tan fuerte como los demás querían. No fue sino hasta ese día, no fue sino hasta ese maldito día que entendí por qué mi propio corazón no me permitió ocupar ese último nivel. Cuando acompañamos al capitán a las bóvedas. Cuando le vi de pie, con aquellas repulsivas orejas intentando ser ocultadas por su cabello. Lo entendí. Fue la primera vez que fui contra las órdenes. Fue la primera vez en la que ocupé mi voz para gritar. Fue la primera vez que dejé a mi naturaleza tomar las riendas. ¿Qué hace ese animal aquí? Le escupí a la más poderosa arma de la humanidad. Apenas terminé de hablar, mi cabeza rodó por el suelo del pasillo, y mi sangre manchó una alfombra ancestral. Todo en lo que había creído, todo por lo que había peleado fue traicionado esa noche. La madre, y las demás monjas me escupieron su odio en la cara por permitir que mi cuerpo y alma se mancharan. El capitán me hizo recibir un aterrador castigo por el insulto dado a aquella aberración, y los altos mandos usaron la maldición en mi pecho, para asegurarse de que jamás hablara de lo sucedido. Una vida de servidumbre, tantos años de lealtad, solo para que aquel día se declara que Clementine Arban había muerto al caer de mala manera por las escaleras. Se me revivió con Rise of Death, el hechizo de resurrección del más bajo nivel como forma de castigo, y se me envió al templo para continuar mi entrenamiento como sacerdotisa. Después de aquel día se me despreció como guerrera, se me fueron quitados mi equipo y mis armas. Se me fue arrebatado todo prestigio. Y aun dentro de la misma escritura negra, donde me encontraba rodeada de personas que sabían la verdad, se me eran dedicadas malas miradas. ¿Los demás lo sabían? ¿Mi propio hermano conocía de su existencia de antes? ¿Por qué los cardenales lo permitían? ¿Por qué luchamos contra los elfos? ¿Por qué tantos han muerto? ¿Por qué insultarla me había hecho acreedora a castigos tan intensos? Rompí mi amuleto ese día, y di la espalda a todos mis votos. Desprecia a los dioses mentirosos que permitieron que su amada hija, que su más fiel sacerdotisa fuera despreciada por solo seguir los mandatos que ellos mismos habían dejado. Ellos me despreciaron, y yo hice lo mismo apenas tuve oportunidad. Aproveché mi aparente debilidad para escapar. Y gracias a mi talento natural, logré llegar al encuentro con la única persona que me podía ayudar. Todos mis talentos, todos mis niveles perdidos. Dediqué mi tiempo al asesinato de brillantes guerreros para ganar la experiencia que me permitiera llegar a mi límite real. Todas mis clases al asesinato. Todo mi talento para cumplir con mi misión. Traer caos al mundo. Quemar hasta los cimientos el hogar de aquellos que me usaron y mintieron. Pero de nuevo toqué el techo de mis habilidades. Nivel 40 sin importar a cuántos matara o que hiciera.
Nivel 40 por el resto de mi vida. No, algo había pasado. De ayer a hoy algo había cambiado. Toda una vida fui condenada a no sobrepasarlo. Toda una vida, pensé, que mi existencia consistía en admirar desde abajo. Pero hoy, sin renunciar a mi humanidad, lo había logrado. ¿Qué había cambiado de ayer a hoy? Estaba claro. No fueron los dioses quienes lo hicieron, no fueron los asquerosos dioses que me mintieron los que abrieron las puertas del cielo. Al interior de una fina habitación, un gran plato de comida colmado con manjares era completamente ignorado por un hombre que no mostraba la más mínima intención de tocarlo. Contadas, y muy escasas eran las cosas que había llegado a comer esta persona. Tan pequeñas y escasas eran las raciones que entraban por su boca, que sus benefactores, sus actuales protectores, ya se planteaban alimentarlo encadenado, con tal y que éste no muriera. Un guerrero deprimido se encontraba sentado en la esquina de una lujosa habitación dentro de la catedral, el templo mayor de la teocracia Slain. Su cabello de azul oscuro se encontraba grasoso, demostrando que su cuerpo no había sido lavado desde hace mucho. Sus ojos exhibían ojeras que daban testimonio del insomnio que llevaba tiempo acosándolo. Su demacrada apariencia no era algo reciente. Apenas llevaba algunos días en esta habitación, pero parecía ser que su condición había empeorado desde hace ya hacía varias semanas. Quizás su declive hubiera empezado desde el fatídico día en el que el capitán guerrero de Restice, Gazef Stronov, fuese capturado por los conquistadores. Después de todo, no había hombre en este mundo que sintiera más admiración por el capitán que él. Una mujer aburrida, que había interceptado a la sacerdotisa encargada de traer un nuevo plato de comida, abrió la puerta de la oscura habitación sin dignarse a tocar antes para avisar. El hombre observó en la puerta a una mujer que se podía definir con una sola palabra: monocromática. El lado izquierdo de su cabello era de color negro intenso, mientras que el derecho era de un tono blanco plateado. Sus ojos mostraban heterocromia, siendo el derecho completamente negro, y el izquierdo blanco. El mismo patrón de colores se repetía por todo su cuerpo, incluso en sus ropas. Si su brazo izquierda tenía una armadura negra, en el derecho llevaba atado un listo blanco. Su torso era cubierto por un suéter color crema, mientras que sus piernas eran vestidas por una falda, y medias negras. Uno podía sentir ansiedad al solo verla. Aunque todas sus ropas y accesorios respondían a un orden, no podía evitarse sentir que toda ella era caótica. Esta era la mujer que escondía sus orejas dentro de su largo y sedoso cabello. La misma persona que le arrancó la vida a Clementine en una ocasión. Hoy la más poderosa arma de la humanidad se rebajó a ser camarera para un humano cuya fuerza no era nada especial. «Eres el niño con el que volvió Kaire-chan, ¿no es verdad?» Le dijo con una sonrisa decorando su hermoso rostro a la vez que dejaba el nuevo plato de comida sobre un mueble que tenía cerca. Brain Unglaus, el hombre que se había abandonado a sí mismo, no tuvo reacción, ni siquiera se sorprendió al sentir aquella aura que rodeaba a todo gran guerrero provenir de tan joven y hermosa mujer. Silencio. Esa fue la respuesta del guerrero ante la pregunta, y después de recibirla, la jovencita comenzó a examinar la habitación. Había escuchado que a un extranjero se le había dado el privilegio de un lujoso cuarto en la catedral, y tenía intención de ver qué clase de modales tendría un forastero. Imagino que el lugar estaría hecho un desastre. Comida en las paredes, las sábanas desgarradas. Cuando se le dijo que este hombre había sido un ladrón y un asesino, la joven esperó lo peor. Pero fue evidente su decepción al ver que todo el lugar estaba intacto. Básicamente nada había cambiado desde el día en el que llegó. La cama seguía hecha, lo que era evidencia de que el hombre había dormido en el suelo, o quizás en la misma posición en la que se encontraba ahora. Algunos sacerdotes se vieron obligados a dar lo que sabían cuando esta joven les preguntó, pero ellos no tenían la historia completa. Y por tanto tampoco la tenía esta joven que había venido con la firme intención de saciar su curiosidad. Era evidente que no era el salvaje que le habían hecho creer. No parecía ser un asesino ni un ladrón. Aun cuando se veía tan destrozado, su cuerpo gritaba: «Guerrero. No es que me interese mucho lo que pase contigo, pero Kaire-chan debió sentir interés y te trajo consigo. Así que te recomiendo que no te asustes. Quédate quieto y no cometas la estupidez de atacarme o intentar escapar», dijo con una sonrisa angelical en su rostro. «Si hace cualquiera de esas dos cosas te voy a matar». La amenaza no tuvo el efecto que la joven buscaba. Aquel hombre que se había abandonado a sí mismo, su vida ya no le importaba.
y por tanto una amenaza a su vida no eran nada más que palabras. La joven, algo decepcionada por la falta de reacción, sacó de su bolsillo 2 amuletos. Ambos piezas artesanales invaluables que la chica había solicitado hace mucho tiempo, con la intención de usarlos para no matar a un potencial padre para sus hijos. Tokeigaku /estadísticas recitó la joven, e inmediatamente después, uno de los amuletos en su mano brilló. Brain al igual que antes no mostró reacción, aún después de que su cuerpo brillara, y que un rectángulo azul apareciera frente a aquella chica casi inmediatamente después. El guerrero pudo ver el lenguaje de los dioses en esa pantalla, aunque claro, no lo podía leer. Aún así, al menos lo reconocía. Ya lo había contemplado en una ocasión durante sus largos viajes. Pero considerando que estaba en la teocracia, esto no debió ser sorpresa. Lo que sí lo fue, habían sido la reacción de esa mujer. Aquella chica abrió los ojos con deseo. Ah. Clases de genio, son tan raras. Jejeje. Dijo con voz aguda y el rostro sonrojado. Si los dos padres tienen clases como genio, entonces los hijos. Murmuró para sí misma. Después de aquello, la joven incluso frotó sus rodillas de manera traviesa. Ni un nivel desperdiciado, y todas sus clases son de guerrero. Ya pudo escuchar Brain, y por primera vez sintió interés. Una emoción que le había abandonado aquella noche, volvió por un instante. Nada. Maldijo con el rostro aún sonrojado la chica. Pero antes de hacerme ilusiones, Maximum Limit, una luz de baja intensidad con tonalidad roja salió despedida desde el amuleto, y chocó contra la frente de Brain. Nada hizo el guerrero para detenerla, y al igual que antes, una pantalla apareció frente a la joven, una con un número. Su sonrisa se desvaneció, y su rostro ruborizado volvió a la normalidad tras sufrir una fuerte decepción. Nivel límite 39 signo de interrogación abierta, dijo con disgusto. Entonces, ¿por qué te trajeron? Dijo para sí misma y dio la espalda al hombre en la habitación. Preguntar era todo lo que esta joven debía hacer. Por ello, si los cardenales no querían que supiera algo, sencillamente harían que las personas con la información se alejaran de ella, y con su deber de cuidar aquella puerta, lo único que podía hacer, era esperar. La joven a punto de cruzar el umbral de la puerta. Con la intención de retirarse, fue frenada por una débil voz. Espera, tú, mujer, ¿quién eres? Preguntó el guerrero, que había pensado ya, que el resto de su vida pasaría en silencio. Durante muchos días, semanas, meses, e incluso años, Clementine buscó una manera en la que liberarse de las cadenas con las que nació. El límite era una forma en la que el mundo se burlaba de aquellos que pretendían declarar que nada era imposible con esfuerzo y dedicación. Durante años, Clementine peleó para probar lo contrario. La sangre que derramó para volverse más fuerte, lograría llenar la sala en la que rezó cada día. Las muertes a su nombre podrían conformar la población de una gran ciudad. Pero aun si pretendía ser un monstruo luchando contra la naturaleza misma de su ser, ese límite le recordaba que no era de esa manera. De muchas formas, ese muro, ese techo, aquella barrera impenetrable que le dictaba cuánto podía crecer, también le recordó que su propia locura y forma de ser, eran parte de la naturaleza retorcida con la que nació. El límite le recordaba que el designio de los dioses era absoluto, y que jamás sería nada para lo que no hubiese nacido en primer lugar. Como una humana, jamás podría romperlo como un humano. Se estaba atado a los designios del destino. Pero era eso, el límite te condenaba a vivir con lo que naciste. Pero ese mismo límite no podía atarte si renunciabas a lo que eras. Los humanos no viven por siempre, era una aseveración correcta sin importar quién o en qué contexto lo dijera. Pero hubo muchos que aspiraron a crear una contradicción. Fluder Paradigm, Rigrit vers Kaurau. Y más recientemente, Kahit Valevadantel. Esos eran los nombres de los 3 humanos que a su manera, encontraron la forma de rebelarse contra la naturaleza misma de sus seres. Paradine usó magia maldita para aminorar el ritmo en el que envejecía, y como resultado, terminó viviendo más de 200 años. Rigrit, la única humana que podía llamarse a sí misma amiga del Lord Dragón más poderoso, cometió un pecado contra su raza. Mezcló su sangre con la de antiguos dragones, y como resultado, no solo extendió su vida más allá de lo natural, sino que además, con el pasar del tiempo se volvía más fuerte. Al igual que los grandes dragones, el vivir le fortalecía. Pero Kahit fue un paso más lejos. No solo renunció al concepto de aquello que los humanos llamaba tiempo,
sino que además, decidió ir en contra de la naturaleza misma de la vida, y optó por abrazar a la muerte como una vieja amiga. Se hizo uno con ella. Le juró su alma y vida eterna. Como resultado, Cahilt había superado a los dos anteriores humanos que al igual que él, despesaron aquello que llamaba límite. La diferencia era el poder de Paradine debía ser nutrido con conocimiento. Sin él, el tiempo, aquella vida tan prolongada, no significaba nada. Para Ygritte, el asesinato y la asimilación de almas jamás le dotarían de poder. El tiempo y solo el tiempo podrían darle más poder, pero este, a su vez, iría poco a poco carcomiéndole el cuerpo. No muerto señor oscuro, un cambio de raza y naturaleza. Una ofensa contra todo lo que el humano había nacido. Cahilt no solo se volvería más fuerte con el pasar de los años. No solo podía mejorar su magia con la adquisición y desarrollo del conocimiento. Además, él podría matar para seguir creciendo. Lo que los jugadores llamaban experiencia, seguiría siendo parte de su vida, aun si había dado la espalda a su naturaleza. Todo aquello quedó comprobado, cuando después de haber asesinado a tantas personas, su alma creció y fortaleció, al punto en el que ahora podía alzarse con un nivel antes inimaginable. 1 por encima del nivel 50, pero Clementine, ella seguía siendo humana. No había dado la espalda al concepto de la vida o el tiempo. Aun si su naturaleza era retoricada y su sed de sangre desbordaba, ella seguía ostentando un fuerte orgullo como humana. Como entonces había roto aquel límite. Un misterio que por ahora perduraría, aunque la propia chica, la afectada por este extraño giro en las reglas dadas por los dioses y el destino, tuviera una respuesta. Es por eso. Es por la lealtad que Yurre. Gritó Clementine. Palabras con las que ponía un alto a su risa. Los supremos, que escuchaban las teorías de Cahilt sobre cómo ese límite había sido roto, fueron instintivamente llamados por aquellas palabras llenas de alegría y devoción. Clementine miraba algo que los supremos no podían contemplar. Su ser se había perdido en la inmensidad. Y en un momento de conciencia cósmica lo entendió. Había sido su nueva lealtad lo que rompió el límite. Fue por jurarle lealtad a Momonga-sama. Fue por haber jurado mi vida al Overlord. Declaró a la vez que sus pasos la acercaban cada vez más a su amo. Solo eso puede explicarlo. Solo eso puede ser. Clementine. Esa Clementine, aquella asesina de sangre fría de la cual el propio Cahilt debió cuidarse durante su colaboración para no ser asesinado a traición, ahora juntaba las manos para orar, mientras en su rostro se dibujaba la expresión de aquella que algunos llegaron a llamar santa. A Cahilt a veces se le olvidaban que esta mujer era una creyente con fe fanática. Una religiosa, una monja al final. Se habría roto. Le faltaba un tornillo. Dio la espalda a los dioses que la acompañaron durante toda su vida, pero aún con ello, aún podía dar aquella expresión. Si tan solo recuperara su hábito, y se arrodillara frente al altar de los 6 dioses mientras mantenía esa expresión, entonces nadie dudaría de su lealtad. Pero no eran los 6 dioses quienes provocaban esa mirada. ¿A qué? ¿A qué le rezaba Clementine ahora que los dioses a los que amaba le traicionaron? ¿De qué fuerza obtenía ella fuerza para efectuar sus milagros? ¿Y de dónde la obtendría? A partir de ahora los supremos veían sus pasos, y por primera vez percibieron a la humana como una amenaza. Aquella expresión, aquella mirada, era como si Albedo hubiera escapado de su celda y tomado forma humana, tan solo para verlo a él. Y cuando se encontraba ya a unos pasos de su objetivo, sus palabras penetraron la conciencia de su compañero, como un hilo a la tela. No ha sido una coincidencia, no solo fueron las compañeras que encontré. No ha sido solo que nuestra batalla haya sido bendita. La razón por la que mi socio obtuvo este poder con él nunca antes siquiera soñó. Ha sido todo porque encontré a mi verdadero Dios. Las manos de la asesina se encontraron a escasos centímetros del rostro de su amo. Tan cerca estaba, que de tener piel, Momonga podría haber sentido el calor emanando de ellas. Y sin embargo, ninguno de los 3 seres supremos dijo o hizo algo para detenerla. Al verla, sus mentes tan solo podían preguntarse, ¿qué acciones habían llevado a este momento? Antes habían dudado de que las palabras y la lealtad de Clementine fueran auténticas, pero podían seguir dudando cuando ésta les había dado todo lo prometido. ¿Podían seguir creyendo que los traicionaría, cuando ella misma se había abandonado? Aun si no entendía el verdadero significado del Overlord y su importancia en este mundo, los 3 comprendían que ese nombre, esa raza,
Tenía un extraño y desconocido poder en este nuevo mundo. Henry Cavill, Clementine. ¿Realmente había fracaso Momonga en su discurso a la gente de Rantel? ¿Verdaderamente los planes habían sido arruinados en ese instante? Ahora todo eso entraba en duda, pues el más poderoso nigromante, una peligrosa asesina, e incluso el más poderoso de los dragones habían sido alcanzados por esas palabras. Lo que ahora dos de los supremos se preguntaban, mientras veían a Clementine acercarse, ¿fue todo un plan consciente? ¿O solo una extraña coincidencia? Antes de que la respuesta llegara al demonio y al insecto, un tercero detuvo la cena. ¡Aléjate! Gritó el demonio hijo de Ulbert. El cuerpo de Clementine se torció. Como si un marionetista sádico controlara hilos invisibles, el cuerpo de la asesina se torció de manera violenta, y poco a poco dio pasos hacia atrás que la alejaron de su amo. El dolor la sacó de su trance. Ya no estaba en su rostro esa mirada enfermiza, casi fanática. Ahora en los ojos de la mujer estaba el miedo por sufrir lo mismo que aquella vez. Al ver a Demiurge, Ulbert encontró que éste había adoptado su forma de rana, en la cual podía usar su dominación absoluta con personajes menores al nivel 50. Arrodíllate. Gritó el demonio sapo a la mujer que había osado acercarse sin permiso a los seres que habían superado a los mismos dioses. El cuerpo de Clementine parecía ser movido por hilos. La dominación absoluta de Demiurge seguía funcionando, pero dado que Clementine estaba en un nivel relativamente alto, podía resistirlo mejor. Pero eso no implicaba que no sufriera por el hecho de ser controlada. Alto, ordenó suavemente Ulbert a su hijo. Demiurge apretó los dientes. Una orden de su propio creador no podía ser cuestionada. Al momento en el que escuchó las palabras de padre, el demonio dio la orden para liberar a Clementine, pero no por eso estaba feliz. Puedes moverte libremente, dijo el demonio sapo, y al instante, el cuerpo de Clementine se liberó de la maldición. La asesina quedó arrodillada y jadeando en el suelo. Impresionante, ya activaste la fase de retardo, dijo abiertamente Ulbert. La habilidad de Demiurge puede controlar seres de hasta nivel 60, dependiendo en qué forma se encuentre él. En su forma más humana el control solo afecta a seres de nivel 40 e inferior. En su fase de sapo su alcance se extiende al nivel 50 e inferior. Pero si él usa su control de nivel 50, con alguien de nivel 41 a 50, entonces el control tiene retardo si no es tan agresivo como lo experimentaste la otra noche. Eso demuestra que tu compañero no mentía, al menos en eso. ¿Realmente estabas en nivel 40 esa noche que te interrogamos? Clementine sonrió. Parecía ser que los amigos de su amo, no solo eran monstruos sin comparación, sino además, sabios. Tan fácil. Ese demonio había dado un motivo para creer en todo lo que Cavill había dicho, si sobre esta supuesta ruptura de límite. La verdad era que Ulbert solo quería presumir la habilidad de Demiurge, pero mientras explicaba se dio cuenta del nivel que Clementine había tenido aquella noche. Entonces, ¿eso quiere decir que, si subo a nivel 60, ya no poder ser controlada? La santa se había desvanecido, ahora la Clementine psicótica mostraba los dientes extasiada y en respuesta al reto. Si eso ocurre, no podrás ser controlada, su voz. Pero hay muchos otros métodos para hacerlo. El demonio cabra esbozó lo que parecía ser una sonrisa, con la que pretendía intimidar a Clementine. La ex sacerdotisa devolvió la mirada y respondió con el mismo gesto. Estaré ansiosa de superar todos y cada uno de esos métodos, Ulbert-sama, hasta que solo sea mi lealtad lo único que me haga acatar sus órdenes. La sacerdotisa con fe fanática. La asesina con un deseo obsceno por la sangre. Y la paladina, que pone ante todo su fe a Dios, y su lealtad a su rey. Creo que eso lo decide. Clementine nos acompañará a la misión, dijo Touchme. Momonga también compartía ese pensamiento. Pues si estaba por exterminar un ejército, sería bueno llevarse a alguien para hacer experimentos con eso. Bien, entonces será Clementine, declaró el Overlord, causando que la asesina no cupiera en su alegría. Pandora's actor A. Padre. ¿Qué desea? Trae el contenedor y también el equipo que habíamos preparado para Clementine. Además, un manto de Azrael, ordenó el Overlord a su creación, y después dirigió su mirada a Clementines. Si vas a servir como nuestra escriba no podrás llevar el equipo de batalla, le dijo. ¿Equipo de batalla? Balbuceó débilmente Clementine sin poder creerlo. Clementine puso su frente contra el suelo al momento en el que se dio cuenta de lo que pasaba.
Su amo cumplía su promesa. Al traer a Cahilt, quien era una gran fuente de información, ella había ganado el derecho a portar equipo, de la misma calidad o superior al que se le había entregado a aquella campesina. Gracias. Muchas gracias. Momong-sama. Gritó la sacerdotisa. No agradezcas de esa manera. Gritó internamente Momonga, pues el equipo que habían preparado no había sido por su buena voluntad, sino para compensar el hecho de que la habían hecho trabajar más de 24 horas. Hiciste un buen trabajo con una máscara, un vestido y un par de espadas rotas. Veamos ahora qué logras con esto. Dijo Touchme, reconociendo a la mujer. Tras las palabras de su padre, Pandora's actor desapareció. Se dirigió a las bóvedas para sacar todo lo necesario para el viaje de su padre y sus compañeros. Cahilt, ¿cuáles son los niveles y clases de Clementine? ¿Puedes anotarlos? Pidió Ulbert. Será bueno saber qué clases tiene esta niña. Enseguida, Ulbert-sama. Cahilt. Sacó papel y pluma que había estado guardando en su túnica como parte de un hábito que tenía como investigador. Con una letra hermosa y clara, Cahilt escribió una ficha con todas las clases que tenía Clementine. La presentación era perfecta, era difícil creer que hubiera sido hecha en unos pocos segundos, pero mientras el Dark Lord entregaba dicha ficha a Ulbert, se escucharon las risas del caballero insecto, y el Overlord. La supresión de emociones apagó rápidamente la alegría de Momonga. Pero Touchme debió luchar para retenerla. Ulbert volteó a ver a sus compañeros sin entender qué les parecía tan gracioso, y cuando regresó la mirada y miró la hoja que le había entregado Cahilt, comprendió la razón. Ulbert no podía leerlo porque Cahilt había usado la escritura del reino. Quería morir, el demonio quería morir. Él solo se había hecho quedar en ridículo frente a Aureole, Demiurge y sus amigos internamente. Ulbert se maldijo. Había tirado en una sola orden todo el respeto que le debía tener su hijo, y lo peor es que sus amigos se habían burlado de él, por lo que también Aureole lo vería con otros ojos. ¿Qué? Cahilt notó al fin las risas de los supremos. ¿Y? Ahora también el idiota con una clase especial se dio cuenta, se dijo Ulbert mientras su mirada aún estaba clavada en el papel. Pero, lo siento mucho, Ulbert-sama. Perdone. No sé cómo me he atrevido a darle un documento con este lenguaje. Perdone. El Dark Lord pidió la hoja, y Ulbert la soltó. Cahilt hizo trizas la ficha que había hecho y sacó otra hoja de su túnica. ¿Cuántas tiene ahí? Se preguntó la mente confundida del demonio cabra. Aún más rápido que la primera vez, Cahilt escribió una ficha aún más hermosa que la anterior, pues aquí tiene, Ulbert-sama. Escrita en la única lengua digna de los seres supremos. Dijo mientras entregaba la hija a la vez que se inclinaba respetuosamente. Entonces la risa de sus compañeros se detuvo. La ficha con los niveles de Clementine en las manos de Ulbert estaba escrita en perfecto japonés. Signo de interrogación abierta, Fue lo que sonó en la mente de los tres. Tras un rato después de pensarlo, los tres seres supremos determinaron que su teoría era correcta. Los 6 dioses que llegaron a este mundo eran japoneses, y dejaron atrás el lenguaje lunar como uno sagrado, reservado a sacerdotes y novatos talentosos como alguna vez lo fue Cahilt. Nota: en inglés gringo, y por tanto en muchos juegos en línea, se le llama al idioma japonés Monspeak. Este término se usa para todo lenguaje que provenga de lugares lejanos, principalmente países asiáticos orientales. Como dato curioso y explicación sobre el párrafo anterior, la hoja contenía la siguiente información: Clementine. Raza humana, nivel 44. Entonadora. Nivel 1 gran entonadora. Nivel 1 sagrada entonadora. NLV1 entonadora maldita. NVL1 entonadora. Aberración. NVL1 guerrera. NVL5 asesina, NVL2 asesina ligera, NVL1 paladín diagonal corrupto, NVL3 sacerdotisa, NVL5 mico, NVL2 santa, NVL5 guardián del templo, NVL2 artista marcial diagonal genio, NVL4 gran artista marcial diagonal genio, NVL1 maestra de armas ligeras, NVL5 fugitiva diagonal mártir. NVL3 agente del casos. NVL1 los niveles de Clementine, y sus clases estaban distribuidos de una manera caótica. Algunas clases las había abandonado al nivel 1,2 o 4, y había saltado inmediatamente a una clase superior.
Además de que algunas clases tenían cosas como diagonal genio, diagonal corrupta, o mártir, otras eran además incompatibles. ¿Qué demonios era esta mujer? Se preguntaban los seres supremos sin saber que las reglas en este mundo habían cambiado drásticamente.